Ok, muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. Le damos la bienvenida entonces a los que nos van a ver por el canal de YouTube y a los que están aquí, bendecidos para bendecir. Amén. Ok, bueno, la verdad es que dentro de todo lo que ha pasado, de las situaciones que hemos podido ver con Bendición al Parque, con la actividad que hicimos con las trabajadoras sexuales, ver esas expresiones, ver los rostros, eh, causa algo maravilloso en uno. Y cuando alguien se te acerca y te da las gracias, ahora que nos activamos nuevamente para llevar el alimento a los habitantes de calle, cuando reciben el alimento y te dan ese Dios lo bendiga después de varios días sin comer, la verdad es que, uno se siente tan especial, tan tremendo, y uno le da gracias a Dios, porque ¿quién es uno para que Dios lo use para algo tan maravilloso que es su obra? Y entonces pensando en eso, eh, pensando en todas esas situaciones, llegué a un tema que todos lo escuchamos y lo sabemos, pero a veces como que se nos convierte en cliché. Como ahora Dios lo bendiga, todo el mundo dice Dios lo bendiga, hasta los ateos. Dios lo bendiga. Pero muchos de ellos no conocen al Dios que le dicen que Dios lo bendiga. Pero pues Dios lo bendiga. Amén. Pero se ha vuelto cliché. Pero entonces quiero que tengamos cierta claridad en el tema de lo que nos compete a nosotros como la iglesia viva de Cristo. Préstenme bien atención, ¿listo? Entonces, quiero empezar con no es una ilustración porque fue algo que sucedió. Está, como dicen en las películas, basado en hechos reales. Y dice así, más o menos de lo que leí y recuerdo, de una mujer de 26 años con un hijo de solo 6 añitos, el cual padecía leucemia. Entonces, eh, esta mujer, como todas las mamás aguerridas, fuertes para levantar a sus hijos, pero ella tenía su hijo tenía una condición de salud que lo llevó a qué? A que su cuerpito empezara a padecer de dolor. Lastimosamente, los médicos no daban esperanzas, muchas esperanzas de vida. Entonces, dice que ella, en medio de la impotencia, porque todo padre que quiere ver a sus hijos crecer, ¿cierto? Quiere que sus hijos se desarrollen, quiere que sus hijos tengan una familia, y uno quiere lo mejor para sus hijos y estar con ellos. El caso de esta mamá era todo lo contrario, su hijo no estaría con ella. Entonces, le pregunta a su hijo, ¿qué te gustaría? ¿Qué has pensado? ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Obviamente ella sabía que eso nunca se iba a dar. Pero le pregunta a su hijo y su hijo le dice, sí, mamá, bombero. Y ella le dice a su pequeñito, bombero. Y empieza ella a cavilar de qué manera ella pudiera hacer que su hijo pudiera experimentar lo más cercano posible a un bombero. Entonces, ella decide ir a los bomberos cercanos a su localidad y llega allá y la recibe el jefe de la estación. Y entonces ella empieza a comentarle que su hijo de 6 añitos tiene leucemia y que le había dicho que él quería ser bombero. Y entonces ella le dice al jefe de la estación, le dice, ¿será que de pronto ustedes, de pronto,
pudieran enviar a una persona para que mi hijo los conozca? Y entonces el jefe de bomberos le dice, mire, nosotros podemos hacer más que eso. Vamos a hacer algo. Vamos, usted en 3 días aliste su niño, porque aquí cerca, aquí en la ciudad, se hacen los uniformes. Así que vamos a nombrarlo bombero. Y en 3 días que vaya, lo vamos a traer a la estación y lo vamos a condecorar como bombero y será nuestro bombero. Y ese día, si hay algún servicio, irá con nosotros en el carro de bomberos y le vamos a comprar el chaleco amarillo y le vamos a poner botas y lo nombraremos bombero honorario. Efectivamente, pasaron los 3 días, llega no solo él, sino que llega un grupo de bomberos al hospital y salen con el niño a la estación. Hubieron 3 servicios ese día. El niño estuvo en los 3 servicios. Lo condecoraron. Cuenta que fue lo más emocionante que ese niño pudo haber vivido. Vivió 3 meses más de lo que los médicos le habían proyectado de vida. Esa emoción tan grande lo llevó a tener 3 meses más. Una noche, el niño se complica, su cuerpito colapsa y la mamá decide llamar a la estación y decirles, contarles, y que si podía de pronto alguien ir para acompañar a su hijo en ese momento en que ya era evidente su partida. Y el jefe de la estación le dice, nosotros podemos hacer más que eso. En 5 minutos estaremos allá. Por favor, abra la ventana del cuarto porque iremos en una máquina de bomberos y de escalera y entraremos por allí. Subiremos y visitaremos a nuestro compañero. Y efectivamente, 5 minutos después, estaban los bomberos. Estaban subiendo por la escalera. Él los ve a todos reunidos, al equipo completo. Hay abrazos, hay lágrimas. Y el niño se acerca y le dice al jefe de la estación y le dice, ¿de verdad yo soy un bombero? Y el jefe de la estación le dice, tú eres un bombero, tú eres un compañero nuestro, eres parte de nosotros. El niño sonríe, expiró y murió. Dice que esa historia fue verídica. Pero ¿por qué les cuento esto? Por las palabras del jefe de bomberos. Nosotros podemos hacer más que eso. Y quiero decirte, iglesia, que nosotros, en medio de la necesidad del mundo, nosotros podemos hacer más. Y dentro de lo que Dios nos ha dejado a nosotros y dentro de lo que es la esencia de Dios, es parte de lo que hay en cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Quiero hablarles de 2 aspectos importantes: compasión y misericordia. Actualmente, el mundo dice
que nosotros tenemos que ser más empáticos. ¿Lo han escuchado? Que hay que tener empatía. Y la empatía significa, o lo que quiere decir más bien, es ponerse en la posición de una persona. ¿Listo? Eso dice la empatía. Póngase en la posición de una persona que está en una situación difícil. O sea, yo sé por lo que estás viviendo, pero para los hijos de Dios o para lo que Dios estableció, Él nos demanda que no seamos solamente empáticos, no, sino que seamos compasivos y misericordiosos. ¿Y dónde radica la diferencia? Porque hay que aclararla, ¿listo? Entre compasivo y no, empáticos. Porque las dos palabras son muy parecidas en su significado, pero tiene una gran diferencia entre ser empático y ser compasivo. Porque compasivo o la compasión, mejor dicho, es cuando hay sentimientos, escúcheme bien, hay sentimientos y pensamientos que incluyen algo más de solo ponerme en la posición de la persona, querer ayudar. Y eso lo hace totalmente diferente. Y entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir y entender por qué Dios es compasivo. Porque Él no solo se coloca en la posición nuestra y dice, ay, mi hijito está enfermo. Sí, lo entiendo. No, hay algo en Dios que lo lleva a querer ayudar, a hacer algo. Y quiero traerlo a lo que les conté ahora del jefe de bomberos. Porque el jefe de bomberos sencillamente pudo haber dicho, ah, tremendo, sí, es un niño, lamentamos mucho la pérdida o lamentamos mucho la situación. Comprendemos su dolor, señora. Estamos con usted. Pero como entenderá, no podemos mandar a nadie. Pero la comprendemos. Pero cuando hay compasión, no solamente sientes el dolor, sino que te lleva a hacer algo. Querer hacer algo, querer ayudar. ¿En medio de qué? De la necesidad de aquella persona. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, quiero que miremos un texto bíblico, por favor, acompáñenme a Mateo 9. $35. ¿Listo? Mateo 9:35. Dice, ¿llegamos? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo que compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Escúcheme. Miren el ejemplo que nos da Jesús. Jesús ve un grupo de personas, una cantidad de personas, pero las ve en una condición tremenda y siente compasión. ¿Y qué es lo que qué pasaba con ellos? Él mismo lo dice aquí en el pasaje. ¿Qué estaba pasando con esas personas?
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow. Entonces, Él no es ajeno a la necesidad. Y entonces la compasión lo lleva a querer ayudar a hacer. ¿Sí me entendés? Lo lleva, hay que hacer algo. ¿Cómo los vamos a dejar así? Y entonces les dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Miren, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Igualá, mírenlos a ustedes. Escúcheme, entienda, iglesia, por Dios, los que están viendo, tú eres el resultado de esa rogad. Ese ruego se hace evidente en ti y en mí y en cada uno de nosotros. ¿Sí me entendés? Es la respuesta. Tú y yo somos la respuesta a una rogativa. Amén por los que dijeron amén y amén por los que dijeron, por los que no han dicho nada. ¿Por qué? Porque tenés que entender que no estamos aquí simplemente para sentarnos en una silla. ¿Estamos? Ok. ¿Nos quedó claro el concepto de compasión? Listo. Y lo segundo es misericordia. Jesús fue más allá que solo sentir un dolor por lo que estaba pasando las personas. Él fue movido a misericordia y demostró compasión con aquellos que padecían algo. ¿Qué es la misericordia entonces? Porque si ha visto que todos hablamos de misericordia, todos hablamos de misericordia, pero, sí, pero ¿qué es misericordia entonces? Misericordia es el resultado de la compasión, es la acción, es el ejecutar, el accionar de la compasión. Entonces, la misericordia es una acción llevada a cabo en respuesta a una dificultad o a una necesidad de alguien. Nunca la misericordia es pasiva, es una acción. Entonces, miremos unos textos que nos dejan en claro. Acompáñenme por favor a Mateo 14. Mateo 14, 14. Póngale cuidado. Vamos a leer hasta el 21. Dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Estos pasajes muestran mucho. Sí, son muchos, están cansados, fatigados, están con familias enteras, llevan tiempo escuchando a Jesús. No han pasado 5 minutos, han pasado horas. Y Jesús siente compasión. Entonces vienen sus discípulos, tremendo, sí.
despídelos para que vayan y busquen comida. Y Jesús les dice, no, denle ustedes. Hagan algo ustedes. Hagan algo ustedes. O sea, ¿quién debe hacer algo? La iglesia. Nosotros. Jesús está diciendo, hey, háganlo ustedes, ustedes. Permítame si lo señalo. Ustedes. Hagan algo, denle ustedes. Nosotros, la iglesia, no se puede quedar simplemente con un dolor tan grande. No, pobre gente, tan enferma, qué situaciones tan duras, ¿no? Bueno, sigamos, nos vemos mañana. ¿Sí me entendés? Que mañana será otro día. No, hagan algo ustedes. Y entonces, ellos respondieron, estoy en el verso 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y se recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y siempre son más mujeres. Siempre son más mujeres. Así que hubo mucha gente que se alimentó. Pero si notan lo que hace Jesús, en medio de una necesidad hay que actuar. ¿Quiénes? No, dejemos que el pastor, a ver qué le ocurre al pastor. Nosotros. Ahora, decía el pastor Giovanni, ¿dónde están los discípulos de Jesús? Jesús le hablaba a sus discípulos. Y todos nosotros, amén, aquí estamos. Aquí estamos los discípulos. Sí, pues haga. Vaya usted, supla necesidades. Esto fue con judíos, con el mismo pueblo, con las ovejas del rebaño. Ahora miremos con los gentiles. Pasemos al capítulo 15, de ahí de Mateo, vamos al verso 32. Porque aquí Jesús no está en el pueblo judío. Aquí está en lugar de gentiles, tierra de gentiles. Y de igual sintió compasión. Entonces dice, verso 32. ¿Estamos? Y Jesús, llamando a sus discípulos, otra vez, ¿sí pilla? ¿Quién tiene que hacer algo? Nosotros. Dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Wow. O sea, sí está viendo lo que está pasando Jesús, lo que está viviendo Jesús. O sea, iglesia, entendamos que Jesús no es apático a la necesidad, a mi necesidad, a tu necesidad. Él se compadece de lo que estamos viviendo. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Entonces ahí ya sí les dije, ¿así ves? Ahí yo ya sabía, vayan ustedes. No, pero es que ahí sí ya nos queda como de para arriba, porque en medio del desierto no tenemos manera. Y seguramente tú y yo podemos pensar en eso. Oye, no, espera, es que, hombre, tiene una necesidad y no tenemos el dinero. Yo no tengo dinero, yo no puedo hacer nada. Podríamos pensar. Pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo.
Entonces, dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sí ve que Jesús no obra solo? Jesús nos da para dar. Jesús te usa a ti para ir a suplir necesidades a otro. Amén. Y dice el versículo 37, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vuelve y juega. El Señor ve tu necesidad. Él no es ciego. Él se compadece. Por eso es misericordioso también. Compasivo y misericordioso. ¿Qué dice el Salmo? El salmista dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. O sea, el salmista la tenía clara. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios siendo compasivo y misericordioso. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Ponele cuidado cuando el pueblo fue oprimido. Él vio el dolor del pueblo. ¿Y qué hizo? Los libertó. Él vio que el pueblo tenía hambre. ¿Y qué hizo? Los alimentó. El ADN de Dios es este. La esencia de Dios radica en ser compasivo y misericordioso. Ahora bien, miren que esto, al hacer ADN de Dios, lo tengo yo. Solo que nosotros necesitamos ponerlo en práctica. Nosotros necesitamos ejercitarlo. No podemos quedarnos quietos, amada iglesia. Entonces, tú y yo, la iglesia, somos aquellos que Dios usa para llevar a cabo sus obras de misericordia. Es la iglesia. Nosotros somos el instrumento que Dios usa para que otros vean su mano de poder, vean su gloria. Tú y yo somos llamados y escogidos con propósito. ¿Estamos? Entonces, no vuelva a decir, es que no tengo nada, porque ciertamente le aseguro que usted tiene lo que ha de suplir la necesidad de alguien. Póngale cuidado en algo. Íbamos nosotros con mi esposa en el carro, íbamos por una avenida, por la carrera 15, y vemos que de frente viene una señora, de frente, y nosotros íbamos en plena vía pública, en plena carretera. Obviamente yo veo la escena y entonces empiezo a disminuir la velocidad hasta que freno, y yo frené antes de que ella me encontrara. Se acerca, se me hace en la ventana y dice, no pare, no pare, me quiero morir, no pare, atropélleme. Era el clamor de esa señora. Una mujer en medio de una necesidad, estaba pasando por algo. No necesitamos millones, no necesitamos dinero. ¿Sabe qué pasó? Empezamos a orar por ella. Le decíamos, señora, Cristo le ama. Señora, no diga eso porque Dios le ama. Mi esposa se baja del carro en plena mitad de calle, se hace al lado de ella y le dice, ¿le puedo dar un abrazo? Le da un abrazo y esa mujer empieza a llorar, a llorar y a llorar. Y mi esposa le decía, tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien, Dios le ama.
ella empieza a calmarse en los brazos de mi esposa. Esa mujer no necesitaba panes, peces. Esa mujer necesitaba que alguien la escuchara. Necesitaba sentirse amada. Un abrazo. Hay diferentes tipos de necesidad. Hay gente que necesita simplemente ser escuchado y vive en una cantidad de cosas. En su mente hay una cantidad de cosas tremendas, pero necesitan ser escuchados. Solo eso. Y claman a gritos: solo quiero hablar, solo quiero sacar esto que estoy sintiendo. ¿Quién será el que diga: heme aquí, envíame a mí? Los discípulos, los discípulos, porque Dios usa su gente, sus discípulos, para llevar obras de misericordia. Ver los muchachos lo que nos pasó este jueves pasado. Tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Bendito Dios. Como cuando se había acabado, cómo rasparon, cómo limpiaron la vasija de los espaguetis. Por Dios santo. No importa, tenían hambre. Veníamos nosotros también y nos estacionamos en una esquina y al frente de un asadero de pollos, y se arrima un chico. Andrés, Andrés se llama. Y entonces Andrés se me arrima y me dice: tengo tanta hambre, usted, ¿será que si alguito, una presita, no me dé la plata a mí, usted la compra? Tengo mucha hambre. Mi esposa venía de comprar un pollo. Entonces, espéreme pues, ya se la compro. Mi esposa fue a comprarle una presa de pollo. El chico se va para donde ella y no podía creer que le fuéramos a comprar un cuarto de pollo. 2 presas. ¿Pero de verdad me va a comprar otra presa? ¿Me va a dar otra presa? Dos presas de pollo y una gaseosa. Se acerca y dice: gracias, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amados, cuando la iglesia entienda su llamado, cuando la iglesia entienda su propósito, entonces vamos a correr en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que verdaderamente está llamada la iglesia a hacer. El verdadero motivo se llama iglesia, porque somos la extensión de Dios, somos la parte operativa de Dios, los que ejecutan, los que hacen. Y Dios te bendice para que seas bendición a otro, para que seas la respuesta a un clamor, porque Dios se mueve en misericordia y te usa a ti. Tú eres el accionar de Dios. Cuando la iglesia entienda que es instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo, suplir una necesidad, entonces la iglesia será iglesia con el propósito con el cual fue establecida. Hay muchos tipos de necesidad. Necesidad de afecto, de seguridad. Hay tantos tipos los que puedas realizar. ¿Sabe que la oración tiene poder? Y entonces, ahora
es donde Dios la saca del estadio. Nosotros oramos por las personas no para que sean sanas por nosotros, sino por el poder de Dios. Pero nosotros somos el canal, el instrumento que Dios usa. ¿Sí me entendés? Pero siempre será potestad de Él. Solo que el instrumento siempre tiene que estar dispuesto. ¿Sí me entendés? El instrumento siempre tiene que estar dispuesto. Si hay un enfermo, ve y ora. Sos instrumento, no sos el sanador. Ora. Dios tiene la última palabra. Y si es voluntad de Dios, la persona por la que así haya estado desahuciada se levantará de su lecho de enfermedad. Así de sencillo. La oración tiene poder. Vuelvo y lo repito. Ora por la situación de una persona. Cree con fe. Porque esa persona se te acerca a ti porque ve en ti algo diferente. Porque ve que tú eres instrumento en las manos de Dios. Y porque reconoce también que solo Dios puede. Así que, como buenos discípulos de Jesús, como buenos discípulos de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar. Así de sencillo. Por la situación que esa persona esté pasando. Porque cuando te piden oración es porque esa persona necesita algo, tiene alguna necesidad. Está viviendo seguramente angustia. Ahora, acompáñenme, estamos en Mateo, ¿no? Ok. Acompáñenme a Mateo 9. Devuélvase otra vez a 9. Y acompáñenme al verso 11 y 13. Porque este pasaje y otro más que vamos a leer, Mateo 12, Jesús cita a Oseas. Vamos primero, que ya estamos aquí en Mateo. ¿Estamos listos? Vamos al 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto no se lo inventó Jesús, es texto de Oseas. Ahora, acompáñenme nuevamente a Mateo 12, 12:7. Y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ahora sí, acompáñeme a Oseas. Seis, 6. ¿Estamos? Oseas 6, 6. Porque misericordia quiero. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Dios, por medio de Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y hoy el pastor Giovanni lo mencionó también, no más holocaustos, no más sacrificios de animales. Porque Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Misericordia, acciones. Que el pueblo de Dios se active, que el pueblo de Dios se mueva en misericordia, cumpliendo el propósito por lo cual es iglesia, por lo cual ha sido llamada. Amén. Entonces, quiero terminar con esto, iglesia.
No estamos para sentarnos entre cuatro paredes. No estamos para sentarnos en una silla, en cuatro paredes, amada iglesia. Nosotros podemos hacer más que eso. Así como el jefe de bomberos le dijo a la mujer, nosotros podemos hacer más que eso. Yo te digo a ti, iglesia, en esta noche, nosotros podemos hacer más que sentarnos en cuatro paredes y apacentarnos entre nosotros. La iglesia no está para eso. La iglesia recibe instrucción, la iglesia se capacita, pero va y sale a la calle a hacer su labor. Entonces, amada iglesia, cuando tú y yo entendamos el propósito de nuestras vidas, que en nosotros corre el ADN de Dios, compasión y misericordia, entonces las cosas van a cambiar. Ahora, es muy difícil encontrar un discípulo de Cristo carente de estos dos elementos. ¿Y por qué se los digo de esta manera? Que es muy difícil encontrar un discípulo de Cristo carente de compasión y de misericordia, porque es el ADN de Dios. Es lo que Jesús viene enseñando a través del evangelio, desde el evangelio. Llevaba las buenas nuevas, veía necesidades y entonces era movido en compasión. Hay que hacer algo, hay que ayudarles. Y se activaba la misericordia, el hacer, la acción. Así que, amada iglesia, tú y yo somos los llamados a ser los instrumentos en Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga.